De entre todos los mitos de la cultura popular, uno de los que tiene mayor popularidad es ese que dice que la Gran Muralla China es la única construcción que ha hecho el ser humano capaz de poderse ver desde el espacio sin ningún tipo de aumento, directamente con los ojos del ser humano. Bueno, este mito, como tantos otros, es falso, y de hecho es muy interesante porque al astronauta español Pedro Duque alguien le preguntó si era verdad que la Gran Muralla China se veía desde el espacio. A lo que Pedro Duque contestó algo muy interesante. Dijo, no, esa construcción no se ve desde el espacio, pero sin embargo, sí que hay una gran obra humana que se ve perfectamente desde el espacio, y yo diría que es la que mejor se ve. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. ¿Y cuál es esa construcción humana que se ve perfectamente desde el espacio? Así, a vista de ser humano. Pues ni más ni menos está en España. Y es directamente el gran mar de plástico que hay en la provincia de Almería. Sí, queridos amigos, si queremos hablar de agrofotovoltaica, o más genéricamente hablar de agrosolar, tenemos que hablar indefectiblemente de Almería, una región en España en la que ha sucedido una especie de milagro, un milagro impresionante y espectacular por las dimensiones que ha tomado ese emplazamiento, en el que antiguamente había una tierra más o menos fértil, en un sitio muy árido, pero que estaba también cubierto de un manto verde, en un lugar muy especial dentro de la península ibérica. Sigue siendo un entorno espectacular, en el que recientemente me he estado moviendo de nuevo en una autocaravana para recorrer ese sitio, y he podido circular por esos caminos, por esas carreteras súper intrincadas, en las que solamente hay plástico a un lado y al otro. Es impresionante lo que se ha construido aquí, y es impresionante el valor económico de todo un mar de plástico que actualmente llega ya a casi 34.000 hectáreas de superficie ocupadas de invernaderos que producen cantidades ingentes de toda clase de frutas y hortalizas que se exportan principalmente a Europa. Es la gran despensa de Europa, como se conoce esta zona, aunque la gran competencia de otros lugares, especialmente del norte de África, está empezando a provocar tensiones importantes por los costes que tienen esos lugares todavía más bajos que el nuestro, que el español. Pero lo cierto es que este es un negocio solamente en las exportaciones que pasa de los 1.000 millones de euros y que da de comer directamente a más de 11.000 familias que el 70% de todo este territorio siguen controlando respecto a los invernaderos. Es muy interesante porque esto puede tener una vuelta tecnológica, puede tener una evolución hacia el futuro, que en este vídeo te recomiendo que te quedes conmigo, porque te voy a contar cosas súper interesantes y que muy poca gente conoce sobre el futuro de este lugar tan peculiar, único en el planeta. Un lugar, por cierto, que nació de una manera absolutamente accidental. Cuando te pones a investigar de dónde sale toda esta extensión de invernaderos tan impresionante que hay en Almería, te encuentras con una región cuyos habitantes en los años 60 cultivaban una uva de mesa sin un gran valor ni culinario ni para poder producir caldos, y la gente de ahí sobrevivía muy pobre, con muchas penurias, primeros de los años 60 en España, en ese lugar. Entonces, de una manera absolutamente casual y accidental, ocurrió el milagro, y el milagro fue que algunos agricultores comenzaron a cortar esta viña emparrada, a quitar la parte de las parras, la parte elevada, para dejar solamente las cepas en el suelo, y comenzaron a colocar plásticos en ese lugar, intentando frenar la fuerza de un viento que suele soplar con bastante fuerza por esa zona en muchas épocas del año. Y tapándolo todo con plásticos, de una manera accidental, como digo, se toparon con que las cosechas de la uva mejoraban y además se aceleraba la producción. Así que comenzaron a experimentar con tipos de plásticos, con tipos de cultivos, y aunque no es un lugar donde sobre el agua y los acuíferos son muy delicados, comenzaron a expandir de una manera lenta una nueva forma de cultivar en la que abandonaban ese cultivo autóctono de la uva de mesa. Pero entonces sucedió una casualidad todavía mayor, que fue además una desgracia, que es la foto que tienes en la miniatura de este vídeo. Y esa desgracia fue directamente que hubo unas tormentas tremendas, hubo unos aguaceros impresionantes, ahí también llueve de vez en cuando, no mucho, pero llueve, que directamente movieron montones de lodos y tierras hasta el punto de que se tuvo que declarar zona catastrófica toda esa región, específicamente la Tierra de las Dalías, que es donde está concentrada la mayor parte de los invernaderos. Bueno, pues los agricultores de la zona, con todas las ayudas económicas que llegaron al lugar, estamos hablando de 1972, como unos 10 años después de que comenzaran a plantarse los primeros invernaderos, aceleraron la producción de este tipo de cultivo y la fueron perfeccionando hasta llegar a
nuestros días. En los últimos 20 años todavía se han extendido hasta 6.000 hectáreas más, hasta llegar a las más de 33.000 hectáreas que tenemos hoy en día plantadas en ese lugar, con unas tecnologías espectaculares, no solamente en lo que se refiere a las construcciones, con estructuras metálicas o no, lo cual pues hace que sea complejo mantenerlas frente al viento, sino también con un uso del agua excelso en la mayor parte de los casos, e igualmente también con uso de materiales reciclados, como por ejemplo la piel externa, el pelo de coco que se utiliza en la industria del automóvil y que es un desecho que luego se compra para muchos de estos invernaderos para poder cultivar. Realmente es un sitio que no deja de ser una central solar, en este caso no una central solar fotovoltaica, sino una central solar térmica para producir alimentos a mayor velocidad, y haber convertido este sitio, bueno, pues en un sitio muy próspero, al menos para los que controlan estos invernaderos, lógicamente con sus tensiones también muy importantes por el asunto del agua, por el asunto de las condiciones laborales de las personas que allí trabajan, la inmigración y un larguísimo etcétera, y han hecho que, por ejemplo, la ciudad del El Ejido, que ha llegado a tener hasta 90.000 habitantes, ha duplicado población en los últimos 40-50 años, cuando era una aldeíta hace 100 años en la que allí prácticamente no vivía nadie. Toda esta prosperidad, como digo, todo este crecimiento, bueno, pues ahora se ve amenazado precisamente porque en otros lugares del mundo se está haciendo lo mismo con unos precios todavía más bajos. Pero te voy a contar cómo la tecnología puede ayudar a este sitio y realmente se pueden hacer cosas extraordinarias, ya que ahora hay plantada una superficie de invernaderos tan tremendamente impresionante. Y ese futuro posible, vinculado a la tecnología, se denomina tecnología agrofotovoltaica o agrovoltaica directamente. Los grandes huertos solares tienen la característica de que ocupan mucha superficie, una superficie inmensa, y ya estamos empezando a ver ciertos niveles de tensión entre los propietarios del terreno o los moradores de los lugares y las grandísimas extensiones que requieren las energías renovables para ser instaladas en las zonas rurales. Lo estamos viviendo ahora mismo en esta revolución que hay en primerísima persona. Y lo cierto es que estas grandes plantas, estos huertos, ahora macrogranjas solares, traen aparejados también problemas ambientales, no solamente por todo lo que apareja su construcción, sino por el hecho simple y llanamente de que se está alterando el ecosistema. ¿Cómo? Pues muy sencillo, se está colocando sombra y reflexión del sol en un lugar donde antes no la había. Simple y llanamente, allá donde hay una actividad humana, se está modificando el paisaje y también a gran escala incluso el clima de la zona, que es hacia lo que vamos con estas gigantescas extensiones de placas solares. Pero justamente además todo lo que crece por debajo de estas placas solares con o sin sol tiene que ser tratado igualmente para que no interfiera en el funcionamiento. Hay que poner grandes cantidades de herbicidas, etc. Así que, lógicamente, el siguiente paso era ver de qué manera estos terrenos tan extensos se podían valorizar y aprovechar para algo más que fuera generar electricidad. Y ahí fue donde se comenzó a pensar en que pudieran pastorear todo tipo de animales, desde ovejas hasta vacas, pasando por gallinas y pollos, o incluso tener panales de abejas junto a las plantas solares. Y de ahí un paso más allá es directamente hacerlo al revés, o lo que es lo mismo, en un lugar donde ya se está trabajando el campo, donde ya se está cultivando, ver de qué manera se pueden acoplar placas solares para darle mayor valor a este lugar. Pero todavía hay más. Hay básicamente dos tipos de cultivos, dos tipos de plantas. Un tipo de cultivo y planta a la que le viene bien siempre el máximo de irradiación solar, cuanto más sol mejor, y otro tipo de cultivos, como pueden ser por ejemplo las viñas también, a las que si quieres ya hilar fino y que la planta está en el mejor estado posible para dar lo mejor de sí mismo, ciertos niveles de sombra a lo largo del tiempo les vienen bien para que las plantas, entre comillas, puedan respirar y no están tan estresadas, o directamente que el crecimiento y la calidad de los cultivos se resienta por culpa de un exceso de irradiación solar. Es, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el último año con las superficies de olivos que hay en España, con una cosecha de producción muy inferior, en algunos casos hasta un 70% inferior a la de otros años, precisamente por el exceso de calor, por el exceso de radiación solar igualmente. Así que estos paneles solares podrían jugar un papel muy importante tanto para nivelar el nivel de radiación solar, ahora que cada vez hay más, sobre estos cultivos, pero igualmente también estos paneles solares puestos de una manera inteligente podrían provocar que se hiciera una barrera en la que se protege al cultivo contra los vientos fuertes allá donde están, para que tengan un crecimiento mejor y más sano. Y aquí es donde llega, además de poner paneles solares sobre las plantas, un nuevo tipo de tecnología de paneles solares que son los paneles bifaciales. Paneles puestos en vertical, como podéis ver, en los que hay placa solar a un lado y al otro. Estos paneles sirven para ordenar la plantación e igualmente también, como digo, para retener el viento. Pero es que además
aunque no es el doble de la energía que producimos eléctrica teniendo 2 paneles en lugar de uno, sí que se pueden conseguir mayores rendimientos de producción eléctrica al tener este sistema bifacial en el que aumentamos al doble la superficie susceptible de recibir la radiación del sol para generar electricidad. Y es aquí donde hay un grandísimo campo de crecimiento, un grandísimo campo de desarrollo que se está experimentando actualmente. Los líderes de estas tecnologías están siempre, como siempre, en Centro Europa, Países Bajos, Alemania, también en California se está empezando a experimentar, pero en la mismísima España, y estas son imágenes de España, ya hay experiencias piloto muy interesantes como esta, que pertenece a la familia tradicional, a esa empresa que es González Valle, que ha puesto, González Vías para los españoles, que ha puesto montones de paneles solares verticales, pero, ojo, motorizados igualmente, paneles inteligentes que están unidos a una tecnología de sensores que mide la temperatura y mide la humedad en las viñas, con el objeto de que cuando estas viñas, estas cepas, tengan exceso de calor, puedan ser cubiertas, puedan ser protegidas con la sombra de los paneles solares al tiempo que estos paneles están generando electricidad. De este modo, con esta tecnología, se está consiguiendo que esas cepas estén en el punto de maduración, de desarrollo, de humedad y con el nivel de agua exacto que ellos necesitan para conseguir el tipo de uva con el que luego van a producir un vino que nos van a vender a un precio muy bueno. Y aquí está una de las grandes características de este asunto, que lógicamente toda esta tecnología es muy interesante, es muy bonita, es alucinante sobre el papel. Imaginad la cantidad de terreno cultivado extendido que hay al que se le podría aplicar, pero lógicamente tenemos limitaciones económicas importantes. Por un lado tenemos que si ponemos placas solares, por muy bien puestas que estén en función de lo que necesita un terreno, entre el 5 y el 10% del terreno va a estar ocupado por lo que es la instalación, con lo cual vamos a perder superficie cultivable. Y por otro lado también está el problema igualmente del coste de montar esta planta y luego tener la posibilidad de la electricidad poderla vender fuera, porque normalmente estas plantaciones no van a necesitar utilizar toda esta electricidad. Así que se tienen que dar varias circunstancias y ahí vaya bastante debate económico y bastante debate legal también sobre cómo se tendrían que extender estas plantaciones y también quién debería de ser el propietario y si hay que promoverlas más o menos. La cuestión es que tecnológicamente esta tecnología ya está disponible. La cuestión es que esta tecnología ya está disponible, que es súper interesante y que incluso puede ayudar a que los cultivos sean mejores y estén mejor protegidos. Lógicamente todo esto tiene un coste, que lo que no puede ocurrir es que acabe repercutiendo sobre el precio de los alimentos porque al agricultor no le queda más remedio que directamente lo arruine. Con lo cual, queda casi más camino por la parte de cómo definir este modelo de negocio legal y económicamente que por la parte de la tecnología que está cubierta. Y hablando de tecnología, queridos amigos, nos tenemos que volver a ir al Milagro de Almería porque algo muy interesante podría acabar sucediendo en ese lugar y la cuestión es que puede empezar dentro de 1 o 2 años. Vamos a verlo. Hay un plan interesantísimo para empezar a convertir estos huertos en huertos solares, es conseguir un 5% de toda esa energía solar potencial que está irrigando la zona con su radiación. Existe una empresa que se llama Sana Energy que ha desarrollado una serie de polímeros, una serie de productos químicos que son capaces de imprimir teóricamente sobre cualquier superficie. Ellos le llaman nanopasta a estos minerales mezclados que son capaces de producir también electricidad, no con el rendimiento de una placa solar, pero sí con un rendimiento interesante. Si en una placa solar es un 20 hasta un 25% actualmente lo que dan de rendimiento pico en las condiciones ideales y la última tecnología, aquí estaríamos hablando de un 5%, algo mucho más modesto como un objetivo potencial. Pero un objetivo potencial del 5% de rendimiento impreso sobre una superficie cualquiera es un avance, una ventaja impresionante a nivel tecnológico. Y hay un proyecto para que estos invernaderos comiencen a ser sustituidos por un nuevo tipo de techos, mezclando el plástico u otra superficie, translúcidos, y en los que directamente mediante esta tecnología se puedan colocar techos, tejados electrocrómicos que dejen pasar la luz del sol para que el rendimiento del cultivo, para que el rendimiento de estos invernaderos sea el mismo, pero al mismo tiempo que se esté generando electricidad, se esté generando a través de la energía solar, fotovoltaica, electricidad. Y el modelo de negocio de esta gente es directamente: yo te pongo el techo gratis y te cobro un alquiler para utilizarlo, o directamente me compras el techo y tú produces la electricidad y la viertes y la vendes a la red. La cuestión
es que si sumas todos los invernaderos que hay en Almería, más los de Granada, los de Murcia en el norte, que tienen unas condiciones más parecidas a estas, si hablamos del sur de Murcia, lógicamente, norte de Almería, ahí donde lindan las provincias, e incluso también, como digo, en otros lugares del país que hay mucha radiación, estaríamos juntando aproximadamente 40.000 hectáreas de superficie de invernaderos. Y esto equivaldría, si todos estos invernaderos se convirtieran en sitios de producción solar a una baja escala, a bajo rendimiento, en más o menos un tercio de la energía potencial que consume España en un día, y se cubriría todo el consumo de energía de toda la comunidad de Andalucía, que es la más grande y la más poblada de España. Así que la próxima revolución solar de Almería, 60 años después de que aquellos agricultores descubrieran algo extraordinario, podría ser convertir todo este lugar, que ya es una planta solar térmica, en una planta solar térmico-fotovoltaica, donde se siga aprovechando el calor del sol para poder cuidar los cultivos y directamente también generar electricidad con el generoso sol que hay los 365 días del año en estos lugares. O incluso retirar los tejados, las coberturas de plástico y empezar a colocar paneles bifaciales con cobertura lateral para frenar el viento sin tener que tapar el sitio por arriba, aunque a ellos les viene muy bien justamente poderlo tapar para aumentar las temperaturas y con los niveles de humedad determinados que tienen esos lugares, poder aumentar la producción y la velocidad de las cosechas. Queridos amigos, esto es verdaderamente apasionante y alucinante si acabará sucediendo. Se está trabajando en el desarrollo de estas tecnologías, desde luego no va a ser ni fácil ni rápido, pero las primeras experiencias piloto en teoría van a comenzar en el plazo de 2 años y bueno, estaremos muy atentos para ver si este mar de plástico, ahora mar fotovoltaico 2.0, se puede convertir en algo que sea también ejemplo mundial de cómo aprovechar un espacio aparentemente inerte y muy poco productivo en algo que ha dado una cantidad de riqueza y que ha colocado una cantidad de riqueza gigantesca a las personas que viven en ese lugar y que ha colocado a España directamente como la fábrica, como el gran productor, la reserva de alimentos de toda Europa. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido tan interesante y apasionante como yo lo he vivido y nos vemos en un próximo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.